Buenos días, bendiciones para todos ustedes. Vamos a dar comienzo a el curso del libro de Daniel, del profeta Daniel. En primer lugar, ya recibieron ustedes un primer video con una introducción del contexto histórico y vamos a continuar con la introducción que tenemos en las notas. Antes, vamos a orar al Señor para que el Señor nos bendiga al enfrentar a su palabra, que la palabra de Dios pueda bendecirnos, fortalecernos, alumbrarnos. Este estudio es muy oportuno, son las profecías relacionadas con la historia de los gobiernos mundiales. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad. Ahora entregamos a ti, Señor, este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra a través de este medio virtual. Te ruego que aquellos que reciban esta palabra puedan ser bendecidos y la presencia de tu Espíritu Santo esté con ellos donde quiera que se encuentren. Tú estés hablando a sus vidas y fortaleciéndoles y enseñándoles. Le ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en el primer video hice una reseña breve de la historia hebrea, sus las distintas épocas de la historia, y llegamos al reino, el reino dividido, la caída del reino del norte como consecuencia de la vara de Dios por la desobediencia, y años después la caída definitiva del reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Acá está el contexto histórico donde vamos a entrar en el libro de Daniel, que es el derrumbe completo de la nación hebrea. Lo que venía quedando era Jerusalén y el reino de Judá, pero finalmente cayeron como consecuencia de la desobediencia a la voz de los profetas, el llamado al arrepentimiento, dejar la idolatría. No lo hicieron, permanecieron en sus pecados y finalmente, tal cual lo anunciaron los profetas, vara de Dios, vendría la vara de Dios. Fue un juicio de Dios, consecuencia de la desobediencia. Así que en el reino del sur, va a ser invadido por el imperio caldeo, Nabucodonosor. 3 invasiones lo tienen ahí en sus notas, y en estas 3 invasiones quedó todo totalmente arrasado. Palacios, el templo fue también quemado, fueron llevados los utensilios de oro, los tesoros a Babilonia, los príncipes, y entre los príncipes tenemos ahí a Daniel y sus compañeros, y el resto de los hombres fueron llevados esclavos. Solamente quedaron en Jerusalén, en el reino del sur, los pobres para trabajar la tierra. Así que este es el contexto, y ahora vamos a pasar a las notas donde dice análisis de Daniel, para ver algunas cosas que son importantes, que nos van introduciendo un poco en el contenido profético. Dice el punto A, que ustedes ya deben tener sus notas ahí a mano. Punto A, importancia del libro. Punto A, provee el esqueleto básico de la historia judía gentil desde la época de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Este libro es sumamente importante por esto, porque Dios había puesto a la nación hebrea como representante del único y verdadero Dios. Ante el fracaso de la nación hebrea, Dios entregará a los gentiles el gobierno de la humanidad, siendo el imperio caldeo el primer imperio universal que controló las naciones del mundo. Y hay una sucesión de imperios que luego vamos a ver, y que esta historia o esqueleto de los gobiernos gentiles que se le entrega a los gentiles como consecuencia del fracaso del pueblo hebreo, culmina con la venida del Rey del Cielo, con la venida de Cristo. Así que es sumamente interesante el capítulo 2, porque nos brinda
vamos a decir, como dice bien, el esqueleto de la historia de los gobiernos mundiales judío-gentil, terminando o culminando esta historia con el establecimiento del reinado de Cristo, el rey que viene del cielo. Viene a ser el quinto reino, pero el quinto reino viene del cielo. Este es un punto importante que hay que entender y que un detalle que me anticipo, en el capítulo 2 vamos a ver cómo, digamos, en qué momento llega el rey del cielo, el quinto reino, que está representado por la piedra, una piedra que descendió del cielo, y esa piedra desciende en la historia de los gobiernos gentiles en los pies, en el gobierno que está representado por los pies, que es el último gobierno de la historia, que es el gobierno actual. Quiere decir que este estudio para nosotros tiene muchísimas expectativas, porque va a tratar sobre la segunda venida de Cristo. Como anticipo, cuando pasemos al Apocalipsis, en el siguiente curso, el mes que viene, Dios mediante, el libro de Apocalipsis, si bien está lleno de juicios y catástrofes y todo este tipo de cosas, el tema central de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo como Rey. Es la venida de Cristo como Rey que viene ya a tomar posesión, previo a una serie de juicios que vendrán sobre los reyes de la tierra y sobre toda la tierra. Bueno, entonces, volviendo a nuestro análisis, la importancia de este libro es que provee el esqueleto básico de la historia judía gentil desde la época de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Sus profecías, constituyen el fondo necesario para entender las enseñanzas proféticas del Señor poco antes de su muerte. Por ejemplo, Jesús habló de la abominación desoladora, de tiempos de angustia, con las nubes del cielo, términos que Jesús utilizó, y este libro nos ayuda a entender el significado de estas palabras. Bien, también proporciona la clave de la cronología profética en el libro Apocalipsis, ¿no? La visión de las 70 semanas, ahí tiene unos detalles, pero ahora lo vamos a pasar por alto. Después, cuando toquemos las 70 semanas, vamos a entrar en mayores detalles. Bueno, tiene más puntos que manifiestan la importancia que tiene este libro, que lo dejo para ustedes. La organización del libro. Ustedes tienen ahí los capítulos 1 al 6, son mayormente históricos. Daniel interpreta visiones, etc. Bueno, yo les mandé, para entiendo clarificar, les mandé unas copias que son estas. Ahora ustedes las van a ver invertidas, pero ustedes tienen esto y tienen esta, que es la división. Yo digamos, presento esta división para clarificar. Tenemos la primera división de los capítulos 2, 7 y 8. Capítulos 2, 7 y 8 son profecías sobre los gobiernos gentiles. Esa es la división, y es lo que a nosotros nos interesa. Capítulos 2, 7 y 8 son profecías concernientes con los gobiernos gentiles. Los capítulos 1, 3, 4, 5 y 6 son relatos de sucesos históricos, pero no tienen contenido profético, sino relatan acontecimientos, la llegada, el capítulo 1 de los jóvenes a Babilonia, el rescate del horno de fuego, la locura de Nabucodonosor y su posterior conversión, Daniel en el foso de los leones. Son hechos históricos que ustedes leerán, y hay lecciones espirituales muy importantes, pero digamos no tienen un vínculo con asuntos proféticos. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en los capítulos 2, 7 y 8. Y la otra división profética importante son los capítulos 9 a 12, donde encontramos profecías concernientes a Israel. Recuerde esto, capítulo 9 al 12 de Daniel son profecías relacionadas exclusivamente con Israel.
El capítulo 9 para nosotros es sumamente importante porque la profecía de las 70 semanas nos da la clave cronológica de muchos eventos que vamos a pasar a ver más adelante. Bueno, allí en esa copia, en esa foto que les mandé, ustedes tienen los distintos capítulos con su contenido. Quiere decir que en esta presentación que hago para ustedes, muestro dos divisiones importantes. Las profecías concernientes a los gobiernos gentiles, a los gobiernos humanos, y segundo, las profecías concernientes a Israel. Después hay otros asuntos que bueno, son importantes también. Bueno, aclarado esto, ustedes tienen una pregunta en el cuestionario. Bueno, pueden contestar tal cual está aquí, organización y unidad del libro. Bueno, dice, el libro despliega un plan evidentemente unificado. La imagen del capítulo 2 corresponde exactamente a la bestia del capítulo 7, o sea, están relacionados, por eso unimos capítulo 2, 7 y 8. El libro es genuino. Bueno, acá es donde entramos en algo que hay que aclarar, porque Daniel es un libro muy cuestionado, fue muy cuestionado y lo sigue siendo hoy por aquellos que quieren quitarle el valor profético al libro de Daniel, del mismo modo que al libro de Apocalipsis. Los que quieren enseñar sobre segunda venida de Cristo y quieren incorporar otras ideas, otras enseñanzas, tienen que en primer lugar desvirtuar a Daniel como profeta y desvirtuar a Apocalipsis como un libro profético. ¿Qué dicen estos maestros o bueno, los que predican estas cosas? Que el libro de Apocalipsis no es profético, sino que es un libro alegórico que relata la historia de la lucha del bien contra el mal, donde triunfa finalmente el bien sobre el mal. Le quita el aspecto profético del libro de Apocalipsis. Y avanzan sobre Daniel diciendo que Daniel no es un libro profético porque, digamos, cuestionan mucho que Daniel haya anunciado con tanta precisión y exactitud los eventos, la historia, la subida de gobiernos, la caída de gobiernos con una precisión asombrosa antes de que estas cosas sucedieran. Por lo tanto, critican su aspecto profético y dicen que fue un judío que escribió por el año posterior a estos eventos, etc. Entonces, tengamos presente, y usted tiene ahí en la alta crítica sostiene que el libro fue escrito por algún judío alrededor del año 165, o sea, ya habían acontecido muchísimos hechos durante la época de las guerras macabeas y que fue aceptado inmediatamente como genuino por la nación judía. Bueno, la opinión tradicional es que Daniel escribió el libro en el 605 a.C. Esta opinión fue mantenida por judíos y cristianos sin excepción hasta que en el 250 a.C. Porfirio introduce la alta crítica. Entonces, los que hoy quieren desvirtuar el valor profético de Daniel, entonces se apoyan sobre la crítica de Porfirio, que Daniel fue en el 250, introduce esta crítica, y que Daniel fue escrito por el año muy posterior a los acontecimientos. Entonces, tengamos presente que el libro de Daniel es considerado profético. Ahora, pasemos a los siguientes datos. Evidencias positivas a favor de la opinión tradicional. Primero, el testimonio del libro. Y ustedes tienen aquí la respuesta a la pregunta número 2 de su cuestionario, que es el punto 1, 2 y 3. El testimonio del libro en sí. Lo que les voy a leer ahora no está en sus notas, pero usted, si quiere, puede tomar nota de esto en algún cuaderno, papel o donde pueda.
evidencia el testimonio del libro en sí. El estilo literario, que nosotros no podemos detectarlo porque leemos en español, el lenguaje, la forma de escribir, concuerda con la época hebreo-caldea. Es el lenguaje de la época, por ejemplo, en los capítulos 2, versículos 4 al 7, 28, se escribió en arameo y caldeo, idioma diplomático y comercial de la época. Naturalmente, los que conocen sobre los originales detectan estos detalles que hablan de que el libro fue escrito allá en el 600 por el idioma y por el estilo literario. Otro de las evidencias positivas en favor de Daniel es el testimonio de Cristo. Jesús hace mención reiteradas veces al profeta Daniel, y aquí ya tenemos palabra, prácticamente cerrada, de que no podemos poner en duda la autenticidad de Daniel como profeta. El libro estaba incluido en el canon del Antiguo Testamento, y el canon estaba reconocido en el periodo de los Macabeos. Bueno, vamos a pasar un poquitito más a el lugar de Daniel en el canon hebreo. Las divisiones en el canon hebreo, en las divisiones judías, primero son los libros de la ley, ¿no? Lo que nosotros llamamos el Pentateuco o la Torá en hebreo. Esos son los primeros 5 libros de la división. Luego viene la segunda división, son los profetas. Y aquí les paso un dato. Los profetas en el canon hebreo estaba dividido por los profetas anteriores, que estaba compuesto por Josué, jueces, Samuel y reyes, y los profetas posteriores, que están compuestos por Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Es distinto a nuestra división, pero en el canon hebreo los profetas se dividen en profetas anteriores y en profetas posteriores. Repito, los anteriores es Josué, jueces, Samuel y reyes. Y los posteriores tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y no está Daniel aquí en la división de los profetas. Pero tenemos a los escritos, la tercera división. Y en los escritos encontramos el libro de Daniel. O sea, ¿por qué en los escritos y no en la división de los profetas? Porque los hebreos consideraron profetas aquellos hombres que fueron los predicadores y los maestros del pueblo. Sin embargo, Daniel no tuvo contacto con el pueblo. Él no iba a predicar al pueblo ni a enseñar al pueblo como en el caso de Ezequiel, que vivía con la gente del pueblo. Daniel vivía en el palacio y fue un representante del pueblo hebreo ante los reyes, y fue considerado a su intervención y sus escritos como inspirados por Dios. Por eso están en la división de los escritos como palabras inspiradas y dirigidas por Dios. Con esto entonces cerramos el hecho de que, Daniel está dentro del canon hebreo, y quiere decir que sus escritos han sido considerados inspirados. La alta crítica y los malintencionados de nuestra época, que quieren establecer la segunda venida de Cristo con otras ideas, necesariamente tienen que descartar al libro de Daniel como un libro profético, del mismo modo que el libro de Apocalipsis. Espero les haya quedado claro este asunto, este tema. Bueno, tenemos ya que entrar al siguiente tema, Daniel en el palacio del rey. Y ahí tiene el sitio, caída, las tres invasiones en el año 606, en el año 598,
y en el año 588, y con esto fue el final, ¿no?, de todo. Quiero agregar, ustedes lo pueden ver, mirar las citas y ver todos los sucesos. Quiero agregar que esta fue la mayor catástrofe experimentada por la nación hebrea, porque lo perdieron todo: el templo, los palacios, todo, absolutamente todo. Pero algo asombroso es la visión que tiene Ezequiel en el capítulo 10, donde él ve cuando la gloria de Dios asciende al cielo. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, la presencia de Dios que se manifestó a los hebreos allá en Egipto, cuando los sacó de Egipto, la nube de la presencia de Dios los acompañaba, les dirigía el camino. Aún en los tiempos de fracaso, de rebeldía, la nube de la presencia de Dios estuvo con ellos. En los tiempos de la conquista, la presencia de Dios estuvo con ellos. Cuando Salomón construyó el templo, la gloria de Dios llenó el templo. O sea, la presencia y la gloria de Dios estuvo acompañando a lo largo de toda la historia hebrea, desde que salieron de Egipto hasta que se establecieron como reino. Estuvo con ellos, acompañándole aún en los tiempos de desobediencia y rebeldía. Pero aquí hay una cosa importantísima. Ezequiel ve cómo esa gloria se va al cielo. Y acá quedamos en un punto que lo dejo para que ustedes piensen. El mundo de aquel entonces conocería a Dios por medio de esta nación. La gloria de Dios se manifestó a las naciones del mundo a través de esta nación, pero esta nación fracasó. Ahora la gloria de Dios ascendió al cielo. El mundo está en absoluta oscuridad y en apariencia sin posibilidades de poder conocer al único y verdadero Dios. La nación, el pueblo que fue escogido por Dios para esta misión, ¿en qué condiciones está? En una situación humillante. Son esclavos, han perdido todo y están viviendo la más tremenda vergüenza que un pueblo puede sufrir. Así que este es el cuadro, un cuadro horrible, y es en este cuadro en que llegamos al capítulo 1 del libro de Daniel, donde encontramos la llegada de estos jóvenes en un marco espantoso, una ciudad corrompida, idólatra. Y acá tenemos el capítulo 1, que ustedes lo van a leer y se van a encontrar con unos jóvenes que toman una decisión importante: no contaminarse con la comida del rey. Y esto era de mucho riesgo. Ustedes lo van a leer, van a ver las notas, hallaron gracia delante del que los cuidaba y no participaron de esas comidas porque eran comidas prohibidas por la ley de Moisés, y eran comidas que habían sido ofrendadas a los dioses de Babilonia. Y ellos decidieron, en este marco de idolatría, de pecado, un marco totalmente corrompido, ser fieles a Dios, aunque esto les llegara a costar la vida. Pero hallaron gracia. Y así que, pasadas las pruebas, encontraron que los rostros de estos muchachos se veían mucho mejor que el de sus compañeros, ¿no? Solo tomaron agua y comieron legumbres, nada más. No participaron de los demás alimentos. Pero fueron hallados sus rostros mejores, y cuando el rey los examinó, los encontró no solamente de rostros mejores, sino con gran sabiduría. Y acá esto yo les dejo una lección para que mediten. ¿Puede la juventud mantenerse fiel a Dios en un medio ambiente hostil, contrario y perverso? ¿Será que se puede? Usted sabe que la adolescencia, los jóvenes que tienen que salir a estudiar en el periodo de la adolescencia, lo que quiere el joven es identificarse con su medio ambiente, que es muy difícil establecer un testimonio bien definido. Pero lo que quiero decirles como lección espiritual importante
es que aquellas personas que tomen la decisión en medio de un estado de corrupción, de perversidad, de servir y ser obedientes a Dios, no se van a empobrecer, no van a ser humillados, no van a perder nada. Por el contrario, Dios los va a honrar. El que honra a Dios con su obediencia y sujeción va a ser honrado por Dios. ¿Qué vamos a ver? Estos muchachos van a ser honrados. Daniel, ya llegamos al capítulo 2, va a salvar a todos sus compañeros de una sentencia de muerte, va a interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, y aquí una cosa realmente asombrosa. Este poderoso rey, el más poderoso de toda la tierra en aquel entonces, dobló sus rodillas delante de Daniel y reconoció al Dios de Daniel. Hace un momento les decía, el mundo ha quedado en oscuridad. ¿Quién va a representar a Dios en este estado, en esta condición? Siempre hay un remanente. Siempre habrán personas por allí que uno no las ve, que son fieles a Dios, que se han comprometido con Dios, que han hecho compromiso, y Dios las va a usar para que la luz de la verdad llegue a los más poderosos del mundo, como sucedió. Así que a los jóvenes les digo, tomen decisiones de servir a Dios y serle fiel, porque Dios les va a honrar y serán ustedes los instrumentos que Dios usará para que los poderosos de este mundo lleguen a conocer al único y verdadero Dios. Capítulo 1 del libro de Daniel, con una lección muy importante. Entonces pasamos, para ir ya terminando, lecciones prácticas del capítulo 1. Mi página es la 10, ustedes no sé por dónde estarán, porque tienen otro manual. La profecía del juicio divino sobre el pecado nunca falla. Es Dios, no un hombre, quien tiene la última palabra de los asuntos humanos. Conviene estar preparado para la tarea más alta a la cual Dios puede llamar. Muchas veces las cosas más pequeñas, a nuestro parecer, son las más importantes delante de Dios. Y por último, resalto esto, yo lo marqué en mis notas y se lo dejo para que ustedes piensen. Debe haber preparación espiritual y prueba antes de entrar en las verdades de la palabra profética. Estos muchachos tuvieron un tiempo de prueba, fueron probados allí en medio de este clima y ambiente pecaminoso, horrible, pero se prepararon espiritualmente para aquel momento en que hablarían el nombre de Dios y traerían luz a este rey poderoso. No se olvide que la preparación, el tiempo de preparación y de prueba es lo que prepara a aquellas personas para el momento en que van a servir. Bueno, aquí llegamos al capítulo 1, ya venimos terminando este primer video y entraremos, Dios mediante, en un segundo video, entraremos al capítulo 2. Les hice un avance, he pasado algunas cositas por alto, espero que hayan comprendido. Si tienen alguna duda, algo que no les ha quedado lo suficientemente claro, mándenme un mensajito por WhatsApp y voy a pasar otro video más, el capítulo 2, que es muy muy interesante, pero ahora les doy un breve descanso con este video para que lo repasen y si hay alguna duda me lo dicen, así en el siguiente video ya voy respondiendo y entramos en el aspecto profético de la historia de los gobiernos gentiles hasta la venida de Cristo. El Señor les bendiga y que estén realmente fortalecidos para seguir adelante.